Buenos días, ¿qué tal? Bienvenidos al curso sobre la interpretación de los sueños. Nos quedan 3 clases con la de hoy para terminar todo el texto de la interpretación de los sueños de Sigmund Freud, que estamos haciendo un estudio pormenorizado de este texto que fue la fundación de psicoanálisis, ¿vale? Cuando Freud escribe la interpretación de los sueños en el año 1900. Mi nombre es Virginia Baldomino, soy psicóloga, psicoanalista de la Escuela de Psicoanálisis Grupo Cero y os hablo desde Alcalá de Henares, Madrid, España, donde realizamos estos cursos, que ya estamos terminando, y os voy a informar de los próximos cursos ya para que os vayáis inscribiendo los que queráis, porque cuando ya va a salir la información, pues en esta semana van a empezar ya a llegar llamadas, etcétera, y hay que reservar plaza, ¿vale? Entonces, son 2 cursos. Primero de ellos va a ser los martes de 11 a 12 y es sobre la sexualidad en psicoanálisis. El primero, ¿vale? La sexualidad. Todo sobre la sexualidad. Vamos a ver, en este primer curso. Martes de 11 a 12. Ya están abierto el periodo de inscripción. Van a ser aquí, son gratuitos. Y durarán hasta Semana Santa, 11 clases son, ¿vale? Este es el primero, de 11 a 12. Y el segundo, amor y relaciones de pareja, de 12 y cuarto a 1 y cuarto, ¿vale? También los martes, o sea, va a ser un intensivo de sexualidad y relaciones de pareja, ¿vale? 12 y cuarto a 1 y cuarto, también gratuito, 11 clases. Muy interesante. Entonces, en principio están abiertos esos 2 grupos y cuando se llenen abriremos otros 2 horarios. ¿Y qué hacemos? ¿Ya nos podemos apuntar? Ya os podéis apuntar. Pues a mí me puede apuntar. ¿A los 2? Vale. 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 Bueno, ahora me recordáis los datos ya para... Tengo una café, a ver. ¿Qué mejor que estudiar sexualidad y relaciones de pareja? A ver, Bueno, la sexualidad estudiarla, no sé. mejor practicarla, ¿no? Es verdad. Comprender ciertas cosas. Comprender tu sexualidad. Comprender ciertas cosas. Esos son cafés. A ver, Animal que la oye. recordadme- Y las relaciones de pareja, sobre todo que no tengo pareja. recordadme nombres. Pilar Sánchez Peñas. Pilar Sánchez, Chelo León. Chelo, Nuria Ramírez. Nuria, Daniel, Casado. Daniel Casado, Diana. Diana. A los 2 todos, ¿no? Sí, Ah, sí. yo no me apunto. Vale, Sí. ok. Muy bien. De todas formas, el de los sueños, comentaste el otro día que eran 3 clases. Sí, más. tenemos esta clase y 2 martes más. O sea, vamos a empalmar un curso con otro. Vamos a terminar uno y a la semana siguiente comenzamos el otro. Así que la primera clase será, pues la última de esto es el 28 de enero. Entonces el 28. 28 de enero comenzamos. Van a ser del 28 de enero al 7 de abril. Todos los martes. ¿Vale? Y este año, además, el año 2020 es muy importante para nosotros y para el Grupo Cero porque se cumplen, el doctor Menasa cumple 80 años, director de la escuela, y lo vamos a celebrar por todo lo alto durante todo el año. Es decir, todas estas actividades ya forman parte del año de festejos, ¿vale? Se ha hecho un logo, que es del 2020, festejamos los 80 años de Miguel Óscar Menasa, y todas las actividades van a llevar ese logo y bueno, va a haber hay muchos proyectos que os voy a ir informando, ¿vale? A lo largo de todo el año. Bueno, entonces estamos en la clase y a ustedes también, si quieren se pueden inscribir, aunque ya saben que estos cursos los emitimos en directo a través de Facebook, vamos a seguir con el mismo procedimiento y luego los subiremos también al canal de YouTube. Así que, bueno, pues también es una buena oportunidad para suscribirse al canal, si lo desean, y les irán llegando los avisos de todos los vídeos nuevos que vamos subiendo. El canal es Virginia Baldominos. Entonces, la clase de hoy se llama
la interrupción del reposo por el sueño, la función del sueño, el sueño de angustia. Así llama Freud a este tema. Entonces, claro, los sueños de angustia, lo primero que se pregunta Freud, y además le preguntaba a todo el mundo, y además a nosotros nos preguntan en todas las conferencias, es ¿cómo si el sueño es una realización de deseo? Pueden existir los sueños de angustia. Ahí no hay ningún deseo que se realice y además te despierta angustiado, te produce displacer, te produce malestar. ¿Qué pasa ahí? ¿No? ¿Cómo compaginamos eso? ¿Cómo se puede explicar? Bueno, primero, claro, ¿qué nos dice Freud? Una cosa es la apariencia, una cosa es el contenido manifiesto del sueño y otra cosa es el deseo que se está expresando en ese sueño, que es lo que tenemos que interpretar. No es lo mismo que lo que recordamos del sueño. Lo que recordamos del sueño es el contenido manifiesto. Y como todo sueño, hay que interpretarlo para ver cuál es la verdad que se esconde en ese sueño, ¿no? O que se expresa en ese sueño. Entonces, los sueños de angustia, bueno, eso de que parece que va en contra de la realización de deseos, pues no lo sabemos hasta que no interpretemos el sueño, ¿vale? Después de interpretarlo, vamos a ver cómo el sueño de angustia también es una realización de deseos. Es una realización de deseos que ha sufrido una deformación, ha experimentado el deseo inconsciente que trata de expresarse, se ha deformado, ¿vale? Se ha deformado por acción de la censura. Ha habido condensación, ha habido desplazamiento, ha habido puesta en escena y ha habido elaboración secundaria. ¿Para qué? Para burlar la censura y que el sueño haya podido expresarse en la conciencia, para poder recordarlo, ¿no? Ya hemos dicho que el deseo inconsciente como tal no puede pasar a la conciencia. No. ¿Por qué? Porque está reprimido. Es decir, los contenidos del inconsciente son contenidos reprimidos, que quedaron reprimidos en aquella represión fundante del aparato psíquico que dijimos. Hubo una primera represión donde el niño por primera vez tuvo que renunciar a sus deseos hacia la madre y hacia el padre. ¿Por qué? Pues porque le llegó la hora de tener que renunciar. Le llegó el momento de la constitución psíquica donde el niño tiene que... la madre queda prohibida, ¿no? Para esos deseos sexuales del niño. Hasta ese momento pues ha estado permitido porque era una sexualidad oral, ¿no? O era una sexualidad anal, era todo con la mamá, era todo con el papá, pero ya llega un momento de la constitución que ya va a pasar a la sexualidad fálica y después vendrá la sexualidad genital. Y eso ya está prohibido con la madre o con el padre. Entonces el niño tiene que reprimir esos deseos sexuales u hostiles hacia los progenitores, ¿no? Y eso es lo que le va a permitir salir al mundo en busca de otras personas sustitutivos u otras personas iguales, ¿no? Otros que no sean los padres, ¿no? Salir al mundo en busca de otros seres humanos diferentes a los padres. Bueno, entonces, pero eso no significa que el deseo inconsciente haya desaparecido. Es decir, hay una primera represión del aparato que funda ese aparato psíquico, que divide el aparato psíquico en una parte consciente y una parte inconsciente. A partir de ese momento uno conscientemente quiere una cosa o dice querer una cosa, pero inconscientemente también quiere otra, ¿no? Es decir, se ha renunciado al padre y a la madre en la conciencia, pero esas figuras, esas representaciones han devenido inconscientes, forman parte de nuestro inconsciente. Es decir, que uno siempre quiere volver a los brazos de la madre, ¿no? A la teta de la madre, a la primera experiencia de placer que vimos el otro día también, que era la que queda en el aparato psíquico como esa huella anémica, ¿no? Entre la necesidad, cuando uno sintió por primera vez hambre o frío o, ¿no? o
dificultad para respirar y entonces llegó mamá y te dio la teta, ¿no? y entró ese torrente de leche tibia que calmó por primera vez tu hambre, ¿no? Esa primera experiencia de placer que queda en el aparato psíquico grabada de tal manera que después nuestro deseo siempre se va a montar, siempre va a cabalgar sobre una necesidad, el deseo intenta recuperar aquella primera experiencia del placer, que es irrecuperable, porque ya está, eso pasó y ya no vuelve a pasar, pero el deseo siempre cabalga sobre la necesidad en busca de aquella primera experiencia del placer, que como no la encuentra, nunca se colma el deseo. La necesidad sí, uno tiene hambre, come y ya está, ya deja de tener hambre, pero el deseo nunca se colma. Uno desea una cosa y cuando lo consigue ya eso no era exactamente lo que deseaba, ya busca otro, ¿no? Ya desea otra cosa diferente. El deseo siempre está insatisfecho, porque la satisfacción total del deseo sería la muerte. ¿Vale? El deseo siempre está insatisfecho, el deseo inconsciente. Entonces esa fue la primera represión del aparato psíquico. Y después va a haber otra serie de represiones secundarias a lo largo de nuestra vida, que son todas aquellas tendencias en nosotros que de alguna manera están tocadas por los deseos inconscientes, van también siendo reprimidas, ¿no? De tal forma que la represión siempre está funcionando en nuestro aparato psíquico. A veces, por no estar bien reprimidas las primeras figuras o las primeras representaciones incestuosas, uno reprime en su vida cosas que no tendría por qué reprimir, ¿no? Inhibiciones, síntomas se van produciendo cuando en realidad lo que no está bien instalado es la primera represión fundante del aparato, o la primera renuncia. Pero bueno, eso son cuestiones que en el análisis se van resolviendo. ¿Vale? En cualquier caso, los sueños entonces siempre van a ser producto de ese deseo del inconsciente reprimido infantil que trata de expresarse porque no desaparece. Reprimido quiere decir que está alejado de la conciencia, pero sigue existiendo. Y además es muy poderoso. Por el hecho de estar reprimido es más poderoso todavía en el aparato psíquico, porque escapa a nuestro control consciente, ¿no? a nuestra tendencia a querer controlarlo. No, el deseo inconsciente es incontrolable, más bien nos controla a nosotros. Es el que sobredetermina el aparato psíquico, el deseo inconsciente. Lo que pasa en la conciencia y lo que pasa en el preconsciente, nuestro aparato psíquico ya está tocado por el inconsciente, ya es producido por el inconsciente. ¿Vale? Todo lo que llega a nuestra conciencia ya está deformado, está disfrazado, está disfrazado para que no nos enteremos del deseo inconsciente que lo ha motivado, como en el sueño, ¿no? El sueño que llega a nuestra conciencia, que recordamos, el sueño manifiesto, no es exactamente el deseo inconsciente. Es el deseo inconsciente que ha chocado con la censura, que no le deja pasar a la conciencia y que para poder pasar se ha tenido que disfrazar o ha tenido que transferir a las ideas del preconsciente su energía para poder pasar. Entonces, el deseo inconsciente como tal no puede llegar a la conciencia. Sabemos de él a través de la interpretación. Si no lo interpretamos, no sabemos de él. Sabemos de sus efectos, de los efectos de conciencia, ¿no? Del sueño, del síntoma, del lapsus, del olvido que has tenido esta mañana, de que se te han quemado las tostadas, de que te enfermas, de que te montas al autobús y llegas tarde. Sabemos de esas cosas, pero eso ya son efectos del inconsciente. Del inconsciente solamente podemos saber a través de la interpretación. Hay que interpretarlo, si no, no se deja ver. Es invisible, es inmaterial, incorpóreo el deseo inconsciente, mientras que sus efectos en la realidad son materiales, son corpóreos, ¿no?
Si tienes un síntoma, por ejemplo, que se te paraliza una pierna, eso es un efecto material, tienes una pierna paralizada, pero no sabes del deseo inconsciente que te lo ha producido, eso hay que interpretarlo en análisis. ¿Vale? Entonces el sueño contado por el soñante también es un reflejo de su deseo inconsciente, pero no es su deseo inconsciente, es un producto de su deseo inconsciente, una ilusión, es el producto de un trabajo de formación. Entonces, ¿por qué no puede pasar el deseo inconsciente a la conciencia tal cual? Pues porque, como estamos diciendo, tiene que ver con esos deseos infantiles reprimidos, cuya represión dio lugar a la fundación del aparato psíquico, dividido en dos. ¿Por qué? Pues porque resultan desagradables. Si esos deseos infantiles pasan a la conciencia, te produce displacer, te produce angustia, te produce desagrado. Si pasaran, ¿no? No pueden pasar, está prohibido. El deseo inconsciente entonces va a intentar seguir una dirección progresiva, que hemos estado viendo en las clases anteriores. Va a intentar ir desde lo inconsciente al preconsciente y a la conciencia, ¿vale? Pero cuando lo intenta, se encuentra con la censura psíquica, que le dice, no, usted por aquí no pasa. Si quiere pasar por aquí, tiene que disfrazarse, ¿no? Y entonces ahí el deseo inconsciente, ¿qué hace? Adopta una dirección regresiva. Regresión que veíamos el otro día, va desde la censura de nuevo al polo de la percepción. Como no puede pasar al preconsciente y además están cerradas las puertas de la motilidad porque estamos durmiendo, ¿vale? No puede la persona ponerse a actuar, digamos, el deseo inconsciente. Entonces, ¿qué hace? El deseo inconsciente toma la dirección regresiva, va hacia el polo de la percepción y se transforma en imágenes. Porque en el polo de la percepción acordaros que tenemos un sistema perceptor y un sistema de memoria, que son dos sistemas distintos. El sistema de la percepción se encarga de percibir los estímulos, pero tiene una capacidad limitada, porque si los estímulos esos que percibe se quedasen en el sistema de la percepción, se colapsaría el aparato psíquico, no podríamos seguir percibiendo. Entonces ahí no se almacena la información, se almacena en la memoria. En la memoria ya queda la huella de lo que pasó, no queda exactamente lo que pasó, ¿no? Pasó un acontecimiento, eso queda fuera del aparato psíquico. Lo que entra al aparato psíquico es la huella de ese acontecimiento, la huella perceptual. Pero como la huella perceptual tampoco queda porque se colapsaría el sistema de percepción, lo que queda es la huella de memoria. Bueno, ya esa huella de memoria no es lo que pasó en la realidad, ya ha habido un proceso de transformación. Desde lo que pasó en la realidad hasta lo que yo he guardado en mi memoria, eso se ha transformado ya, ¿vale? Por eso que cuando varias personas ven un accidente, la prueba visual no vale en un juicio, porque cada testimonio es distinto de lo que pasó, ¿no? De los testigos, ¿vale? Bueno, y lo que se combina en nuestra memoria son las huellas de memoria, que son las que hacen sus combinaciones. Las representaciones se van combinando y además la memoria en cada persona es diferente. Cómo asocias una representación con otra representación, un recuerdo con otro recuerdo, es distinto en cada persona, ¿no? Porque es una producción ya de la memoria de uno. Entonces, en ese camino regresivo, el sueño tiende a ir de nuevo, o el deseo inconsciente va a ir hacia la huella de la percepción, tiende a atrapar la huella de la percepción, tiende a ir a la primera experiencia del placer, ¿no? Pero no se puede llegar otra vez a la percepción. Entonces ahí se construye como un producto alucinatorio con imágenes. En ese intento se producen las imágenes, adquiere la representabilidad del sueño. Y se hace la peliculita, que además no son cosas novedosas. El sueño no produce nada nuevo.
sino que trabaja con los estímulos y con las representaciones y con las ideas que ya hay en el aparato psíquico. Las puede combinar de una manera diferente, pero las representaciones, son frases que tú has oído, que has visto, que han impactado en tu aparato psíquico. Trabaja con ese material. Pero como dijimos, el que pone la energía para hacer el sueño es el inconsciente, es el socio capitalista. Si el aparato psíquico fuera una empresa, el que pone el capital para que la empresa salga adelante es el inconsciente. El preconsciente lo que pone son las ideas. Pone las ideas, pone el proyecto, pero si no hay capital, no hay sueño. ¿Vale? El preconsciente entonces pone todos los restos diurnos, las ideas preconscientes, los deseos preconscientes. Pero el que pone la energía, el capital, es el inconsciente. Es el que transfiere al preconsciente la energía para hacer el sueño. Y luego el sueño trabaja con esas ideas del preconsciente también. ¿Vale? El preconsciente tiene un deseo. El deseo es dormir, reposar. El preconsciente. Por eso toda nuestra actividad psíquica consciente se tiene que interrumpir cuando dormimos, porque si no interrumpimos no te puedes dormir. Si estás pensando en lo que tienes que hacer mañana o en lo que te ha pasado hoy o conscientemente, no puedes conciliar el sueño, ¿no? Entonces se interrumpe la conciencia. Bueno, no del todo, algo de conciencia queda, porque si no, no podrías percibir tu sueño, ¿no? Algo de conciencia queda. Pero está prácticamente interrumpida. Sin embargo, la actividad inconsciente no se interrumpe nunca, ni cuando dormimos. ¿Se entiende esto? Es como que la conciencia se apaga y se enciende, el preconsciente, pero el inconsciente está siempre encendido, siempre funcionando, también cuando dormimos. Pues si dejamos de desear, nos morimos. ¿Vale? Entonces, cuando dormimos, el deseo inconsciente también está funcionando y está trabajando, queriendo expresarse, como siempre. El inconsciente quiere expresarse. Pero ¿qué pasa? Se encuentra con la censura psíquica, que está abolida hasta cierta medida, no del todo. Un poco de censura hay, porque si no el deseo inconsciente pasaría al preconsciente y ahí nos despertaríamos súper angustiados. Entonces, algo de censura hay. Y esa censura está ejerciendo una influencia para que el deseo inconsciente se deforme, se transforme, se disfrace. Vale, entonces, la acción de esas dos cosas, del deseo inconsciente y de la censura, es lo que da lugar al sueño. ¿Vale? Porque es como un producto de... Esos dos sistemas han entrado en conflicto. Está el sistema del inconsciente que quiere expresar el deseo infantil. Y está la censura que trabaja para el preconsciente. ¿Vale? Para no despertarse. Para poder seguir durmiendo. Entonces, entran en conflicto. ¿Y qué se produce como resultado de ese conflicto? Un acuerdo. ¿Ese acuerdo cuál es? El sueño. Es un producto alucinatorio mediante el cual el deseo inconsciente se expresa, pero a condición de expresarse de manera disfrazada, para que la conciencia o para que el preconsciente no se entere de esos deseos infantiles y por tanto no se tenga que despertar. ¿Vale? Esto no solamente sucede con los sueños, también los síntomas son un producto de ese conflicto entre el inconsciente y el preconsciente. También el síntoma es una manera de que esos deseos inconscientes infantiles se expresen sin que la conciencia sepa nada de eso. Es como dar un exutorio, una salida a los deseos inconscientes. Una válvula. El sueño es como una válvula, por donde vamos a permitir que los deseos inconscientes se expresen de una manera inofensiva. En el sueño mucho más inofensiva que en el síntoma, porque el síntoma es inofensiva, porque si tienes en cuenta que los deseos del inconsciente son deseos sexuales inadecuados, con quien no corresponde, que además no lo entiendes, que te supera total y que estás en contra, esos son los deseos del inconsciente, pues bueno, pues el síntoma es un mal menor. Hasta cierto punto, porque es muy costoso. Porque el síntoma a veces no te deja vivir. No te deja vivir. Pero sin embargo calma una parte del aparato psíquico el síntoma. Da satisfacción al inconsciente.
igual que el sueño de angustia, porque el sueño de angustia produce angustia en una parte del aparato psíquico, en el preconsciente, pero hay otra parte del aparato psíquico para el cual es una realización de deseos, el sueño de angustia. Es decir, es angustia para una parte, pero para otra parte no es angustia, es realización de deseos. Entonces, claro, aquí ya Freud nos va a volver a insistir en que el aparato psíquico está dividido en dos. Es que es como si fuéramos dos personas. Cada uno de nosotros es como si fuéramos dos distintos. Lo que pasa es que no lo queremos ver, o no lo queremos saber, o lo negamos, o lo rechazamos, lo reprimimos, nuestra parte inconsciente. Pero somos dos. Y para ejemplificarlo, Freud nos trae un cuentito, ¿no? Dice, es un matrimonio de ancianos y se les presenta una hada madrina y le dice, os voy a conceder 3 deseos. Y entonces el matrimonio, que en la casa de al lado están cocinando unas salchichas, están haciendo una barbacoa y les llega el olorcito de las salchichas, dice la mujer rápidamente, ¡ay, pues yo quiero salchichas! Y la hada madrina dice, ¡tin! Deseo concedido. Y aparecen las salchichas en el plato. Y dice el marido, pero qué tonta que eres, ¿cómo se te ha ocurrido desperdiciar un deseo pidiendo unas salchichas? Mira, ojalá te cuelguen de la nariz las salchichas. Y entonces dice la madrina, ¡tum! Deseo concedido. Y aparecen las salchichas colgando de la nariz de la mujer. Y entonces la mujer se pone, ¡ay, pero qué has hecho! Mira qué pinta que tengo. Y el marido, claro, se queda. Dice, ¿cómo voy a dejar a mi mujer con las salchichas en la nariz? Dice, bueno, pues el tercer deseo es quitarle las salchichas de la nariz a mi mujer, ¿no? Y vuelven las salchichas al plato, ¿no? Ya consumieron los 3 deseos. Bueno, dice Freud, el aparato psíquico es así, como ese matrimonio. Uno quiere una cosa, otro quiere otra cosa, ¿no? Y llegan al final a un acuerdo entre las dos partes, pues bueno, más o menos para poder convivir. Exactamente. Así es el aparato psíquico. Entonces, lo que es displacentero para una parte del aparato, para otra parte es placentero. Es decir, que la mujer lleve las salchichas colgadas de la nariz es displacentero para la mujer, pero el marido era su deseo, tenía tal deseo, tanto cabreo con ella, que su deseo era vengarse de ella, ¿no? Bueno, pues el aparato es así. Señores y señoras. Entonces, ¿por qué siendo una realización de deseos nos produce angustia? Pues por eso, porque para una parte del aparato es una realización de deseos y para otra parte del aparato es displacentero, nos produce angustia, no nos resulta agradable. Pero entonces, ¿la angustia qué? ¿Porque hay porcentaje mayor de displacer? Claro, porque se ha intensificado el deseo inconsciente se ha hecho muy intenso y entonces ha pasado de alguna manera al preconsciente, ha superado, ¿no? Esa acción. Ha pasado la censura indebidamente. Claro. Y entonces es una señal, la angustia es una señal, da la señal de que el deseo inconsciente se ha colado y entonces te despiertas. Es como un moscardón, ¿no? Es como si estuviera un moscardón molestándote, que es el deseo inconsciente, y tú le das un manotazo al moscardón. Ese es el despertar. Pero si te vuelves a dormir, el moscardón vuelve a aparecer, porque el deseo inconsciente no ha desaparecido, está ahí y trata de expresarse. Claro, porque esa realización del deseo próxima en el sueño conmueve intensamente al preconsciente, que es el que quiere dormir, pero le ha conmovido tanto esa presencia del deseo inconsciente que se despierta. Entonces, el proceso que sigue el sueño es el siguiente. El deseo inconsciente quiere expresarse y se abre camino hacia la conciencia pasando por el preconsciente, pero tropieza con la censura vigilante y tiene que someterse a su influencia. Ese encuentro con la censura le impone una deformación. Es el mismo camino que seguiría una idea obsesiva o un delirio también.
es el mismo camino el que sigue. Es decir, hay un deseo del inconsciente que quiere expresarse y quiere pasar a través del preconsciente hasta la conciencia. Y ahí se encuentra la censura. Entonces, la censura le impone modificarse y ahí nace el delirio o la idea obsesiva, ¿no? También toma algo del preconsciente pero con la fuerza del inconsciente y por eso se impone una idea y dice, pero qué tontería, ¿y por qué no puedo dejar de pensar en ella? Y lo intento y sigue imponiéndose porque ha adquirido la fuerza del deseo inconsciente, pero es una representación del preconsciente, ¿vale? Pero además el sueño se encuentra en ese camino, cuando estamos reposando, las puertas de la motilidad cerradas, entonces no puede pasar. Entonces, ¿qué hace? Toma el camino de la regresión, como hemos dicho, va hacia el polo de la percepción. Y ahí, ¿qué hace? Toma las cargas visuales, la energía de las cargas, o carga las huellas némicas que están en el aparato psíquico, y ahí consigue la representatividad, la puesta en imágenes. Es decir, en un primer tramo va desde el inconsciente hasta el preconsciente, y en un segundo tramo va desde el preconsciente, la frontera de la censura, vuelve hasta el polo de la percepción. Es regresivo. Y una vez aquí, las representaciones visuales, ¿no? El sueño como imágenes, de nuevo toman la capacidad de llamar nuestra atención, de la atención consciente, ¿vale? Entonces hay de nuevo otro movimiento progresivo del sueño en imágenes hacia la conciencia, y por eso recordamos el sueño, porque también se convierte en un producto que puede percibir nuestra conciencia. Cuando recordamos el sueño es porque lo hemos podido percibir. Es decir, en este texto Freud ya nos empieza a hablar de la conciencia como un órgano perceptual, que después en el yo y el ello esto lo va a desarrollar muchísimo más. En el canal hay un curso sobre el yo y el ello para aquellos que lo queráis hacer, donde vamos a ver cómo la conciencia es un órgano de percepción que percibe hacia afuera del aparato psíquico y hacia adentro del aparato psíquico. Percibe también el sueño, percibe las fantasías inconscientes, percibe los recuerdos, deformados siempre, ¿no? Porque ya cuando llega en la conciencia ya está todo deformado, pero es un órgano perceptual hacia afuera del aparato y hacia adentro del aparato. Entonces, en cierto sentido, el sueño siempre es un pequeño despertar, siempre hay un despertar, porque hay una parte despierta del aparato psíquico que ha hecho el sueño, pero para poder seguir durmiendo, para que no se despierte el sujeto, ¿no? El sueño, ya hemos dicho que es ese producto de un acuerdo entre la parte de inconsciente y la preconsciente, para que el sujeto pueda seguir durmiendo, es el guardián del reposo, excepto en estos casos del sueño de angustia, cuando ya la angustia ha llegado tan conmovedora, de una manera tan conmovedora al preconsciente, que el preconsciente se despierta para espantar al deseo inconsciente, para espantar el moscardón. Es decir, que a veces esa función de mantener el reposo falla, pero es una manera también de dominar al deseo inconsciente, despertándose, ¿no? Para dominar al deseo inconsciente, para que no invada al preconsciente. La represión del sistema inconsciente y de sus deseos es necesaria, no es algo malo, no es algo enfermizo. Es decir, el mecanismo de represión es un mecanismo normal del aparato psíquico que funciona en todos y es algo saludable para la salud mental, que el deseo inconsciente esté reprimido, ¿no? Es decir, soñar es un síntoma, sí, pero es un síntoma saludable, el sueño, ¿no? Ya, si hablamos de otros síntomas ya no son tan saludables. Producen efectos secundarios, ¿no? Pero es necesaria la represión del aparato porque si no sería muy desplacentero si el deseo inconsciente llegase a la conciencia tal cual. Es como un paciente de agorafobia, ¿no? Un paciente de agorafobia, que son los pacientes que tienen miedo de salir a la calle, a los espacios abiertos, de cruzar la calle, cruzar una plaza solos, ¿no? El otro día precisamente
cruzando una calle, una señora me llegó y me dice, ¿te importa que cruce contigo en la calle? Qué tino, fue a la psicoanalista, ¿no? Yo le di una tarjeta, claro, digo, mire, he ayudado a muchas personas como usted a que puedan superar su, no le dije su agorafobia, porque la señora me dijo, no, es que me da vértigo cuando cruzo sola, ¿ves? Vértigo es un ataque de angustia, que en forma de vértigo. Entonces ahí en la agorafobia se ve como el síntoma, el miedo a salir a la calle, el miedo a cruzar la calle sola, el miedo a cruzar una plaza, es para no sentir la angustia que le daría hacerlo sola. O sea, si nosotros a un agorafóbico le decimos, sal a la calle, no, le echamos a la calle, lo que va a sentir es un ataque de angustia. Entonces, el síntoma es para no sentir la angustia, ¿no? Lo mismo que el sueño o lo mismo que el despertar. Cuando nos despertamos es para no sentir la angustia, en el sueño de angustia. Dice Freud en este texto que la angustia del sueño de angustia en realidad tiene más que ver con la angustia que con el sueño. Es decir, que la persona que sueña, que tiene pesadillas, es porque ya está angustiado. Está angustiado y por tanto tiene pesadillas. No es que la pesadilla le haya producido la angustia, ¿no? El sueño de angustia es como una manera de elaborar esa angustia que ya siente la persona. Entonces ahora aquí nos va a traer, dice, yo hace mucho que no tengo sueños de angustia, dice Freud, pero recuerdo uno de cuando tenía 7 u 8 años. Y lo va a traer. Dice, en el sueño yo veía que mi madre era llevada por 4 personas, o sea, 4 figuras humanas, pero que tenían cabeza de pájaro. Cuerpo humano, cabeza de pájaro. Entonces llevaban a mi madre, así como de una estela funeraria, y la dejaban en una cama. Mi madre tenía la cara pues como si estuviera dormida. Dice, pero ahí sentí muchísima angustia y me desperté llorando, angustiado, y tuve que ir a la habitación de mis padres y despertar a mis padres. Y ya cuando vi a mis padres, a mi madre, me quedé calmado. ¿Vale? Ese fue el sueño. Entonces hace el análisis y dice, las personas con figuras humanas y pico de pájaro me recuerda a una ilustración de una Biblia de Philipson, donde se veía así como en un relieve egipcio a varios dioses que tenían cabeza de águila. Dice, eso me recuerda a un muchacho muy mal educado que yo conocía cuando era niño, que jugábamos juntos en la pradera al lado de mi casa y que justo se llamaba Felipe. A ese muchacho fue al primero que le escuché la primera vez hablar del coito, pero con una expresión vulgar en alemán, donde coito se dice con una palabra que es similar o la misma palabra que pájaro. Coito, pájaro, una palabra en alemán. Dice que es como en uso vulgar, ¿no?, de la palabra coito. Y entonces, claro, dice, en el sueño eso se refleja con las personas con cabeza de pájaro. Ha hecho esa condensación en el sueño para referirse al coito. La expresión de la cara de mi madre en el sueño, dice que parecía que estaba dormida, dice, en realidad me recuerda a la cara de mi abuelo unos días antes de morir, que estaba en estado comatoso. Estaba en coma y tenía esa misma cara que mi madre en el sueño. Entonces dice, la elaboración secundaria del sueño ha interpretado el sueño como que era que mi madre moría, como que era la muerte de mi madre. Pero eso es una interpretación secundaria que ha hecho el sueño, ¿no? Él se despertó angustiado y dice, claro, debí interpretar que era que mi madre había muerto y por eso fui corriendo a la habitación de mis padres y hasta que no vi a mi madre que estaba viva no me quedé tranquilo, no me quedé calmado. Pero insiste, eso es la elaboración secundaria del sueño. Porque el sueño ya se produjo bajo los efectos de la angustia. Es decir, yo me angustié y entonces ahí se produjo el sueño como una elaboración secundaria y yo lo interpreté como que era la muerte de mi madre. Pero la angustia no tiene que ver con eso, dice Freud. La angustia tiene que ver con lo sexual, infantil y reprimido, ¿no?
es decir, con el coito, con la cuestión del coito que está presente en el sueño a través de la figura del pájaro, ¿no? Entonces, con el coito con la madre, tiene que ver con el deseo sexual hacia la madre, la angustia que él sintió y que le despertó, que después él interpretó como que era la muerte de su madre, pero no. ¿Vale? O sea, la interpretación lo que viene a decir es que tiene que ver con el deseo sexual hacia la madre. ¿Vale? Otro sueño trae. Este es un sueño de un hombre de 26 años, gravemente enfermo, y soñó esto entre los 11 y los 13 años. Además lo soñó repetidas veces y con intenso sentimiento de angustia. Él lo que sueña es que un hombre le persigue con un hacha. Quiere correr, pero está paralizado y no puede moverse. Entonces, claro, aquí inicialmente en el sueño no se ve lo sexual por ningún sitio, ¿no? No parece nada sexual. Pero vamos a ver a dónde nos lleva el análisis del sueño. Eso es el contenido manifiesto. Entonces empieza el análisis, le pide al Señor que hable libremente acerca del sueño. Y entonces el soñante le cuenta que su tío, que recuerda que una vez su tío fue atacado por la calle por un desconocido. Y entonces dice, pues es que esto debe ser que unos días antes del sueño yo he escuchado esta anécdota. Me han contado que mi tío ha sido atacado por la calle por un desconocido. Con respecto al hacha, recuerda que por aquella época se hirió con un objeto parecido a un hacha cuando estaba cortando madera. Y después pasa a hablar de la relación con su hermano menor. ¿No? Dice, pues, con mi hermano menor yo me llevaba muy mal, yo le maltrataba mucho, ¿no? Y le despreciaba a su hermano menor. Y se acuerda de una anécdota en la que él tira una bota a su hermano menor a la cabeza, le da y le hace sangre. Y entonces su madre le dijo, me da miedo que en una de estas le mates. Y entonces luego surge en él un recuerdo de cuando tenía 9 años. Y dice que estaba en casa, llegaron sus padres tarde a casa y él se hizo el dormido. Pero que en ese hacerse el dormido fue testigo de una relación sexual entre los padres. ¿Vale? Generalmente para los niños, cuando presencian una relación sexual, la viven como algo violento que pasa entre los padres, ¿no? Porque la relación sexual es esta penetración, que es el movimiento, el jadeo, los gritos, lo que sea, ¿no? Entonces los niños, si por casualidad son testigos de un encuentro sexual entre los padres, se forman una concepción sádica del coito, como si fuera algo sádico. De hecho, muchas personas adultas queda la cuestión de como que el padre maltrataba a la madre, ¿no? También, pero como una deformación ya de haber percibido un encuentro sexual. ¿Vale? Entonces él va a asociar esa relación, eso que vio entre los padres, lo hace como una analogía con la relación que él tiene con el hermano menor, en el sentido de violenta, sádica. Y esto va a quedar después, quedó reforzado en él esa concepción sádica del coito porque vio un día en la cama de la madre manchas de sangre. Entonces él ya ató cabos, ¿no? Dijo, claro, aquí algo pasa violento entre mis padres, algo pasa violento. Claro, los niños cuando consideran el acto sexual de los adultos como algo violento, eso les genera mucha angustia a los niños. ¿Por qué? Porque se trata de una excitación sexual no dominada, no comprendida. Ellos no comprenden qué pasa entre los padres. Esa cuestión no la comprenden. Y además les supera, ¿no? Les supera. Y además lo rechazan porque está referido a los padres y ellos están pensando que es una cosa violenta referida a sus padres, ¿no? Lo rechazan, les superan, no lo pueden dominar y eso se transforma en angustia. Les produce angustia. Los ataques nocturnos de angustia en los niños, el pavor nocturno, tiene que ver con esa cuestión. Tiene que ver con estos impulsos sexuales incomprendidos y rechazados en los niños. Y los adultos también. Los sueños de angustia, los terrores nocturnos tienen que ver con esto. Nos trae otro sueño Freud. El sueño de un niño de 13 años y salud débil
que padecía de insomnio, no podía dormir y una vez por semana tenía un grave ataque de angustia con alucinaciones. En este niño, en el sueño, aparecía el diablo y le gritaba: «¡Ya eres nuestro! ¡Ya te hemos cogido!». Y después el niño tenía una alucinación olfativa, porque olía como azufre, como si hubiera un olor a azufre. Y se sentía arder, se sentía con mucho calor. Entonces se despertaba angustiado y no podía pronunciar ninguna palabra. Estaba tan angustiado que no podía ni hablar. Entonces cuando recobraba la voz, el niño decía: «No, a mí no, yo no he hecho nada, yo no he hecho nada». O decía: «No lo haré más». Otras veces decía: «Alberto no ha hecho eso», que él se llamaba Alberto. Entonces, en días posteriores se negó a desnudarse, porque decía que cuando se desnudaba le llegaba el fuego del diablo este. Entonces, se enfermó mucho el niño este y lo tuvieron que mandar, la familia lo mandó 1 año y medio al campo con unos familiares a que se recuperase, a que se recobrase. Entonces Freud, al hacer el análisis de este caso que le comentaban, él deduce, ¿no?, que, teniendo en cuenta la teoría, ¿no?, que el niño en sus primeros años infantiles se masturbaba, ¿no?, que habiéndolo negado y probablemente habiendo sido amenazado, amenaza de castración, no lo pronuncia aquí directamente, pero está hablando ya de la amenaza de castración, que después cuando va a desarrollar el complejo de Edipo vemos que una parte muy importante del complejo de Edipo es el complejo de castración, ¿no? Es cuando el niño, frente a la amenaza externa, deja la masturbación, o la niña, ¿no?, que está justo en el momento fálico y ahí llega la amenaza a través del lenguaje. Entonces renuncia a la masturbación. Entonces dice: el niño ha debido de haber sido ya efectiva en él la amenaza de castración, y por eso dice: no lo haré más, Alberto no ha sido, Alberto no lo ha hecho, ¿no? Ese tipo de frases. Entonces, bajo la presión de la pubertad, ahora tiene 13 años, han aparecido de nuevo en él los impulsos sexuales propios de la metamorfosis de la pubertad, ¿no? La reedición, el despertar de nuevo de su sexualidad, pero ahora ya sexualidad adulta, sexualidad genital, que nace en la pubertad, como vamos a ver en el curso sobre sexualidad, ¿eh? Esto lo vamos a ver muy detalladamente. Entonces ahí, en la pubertad, se enferma. El niño justo se enferma ahí, en los 13 años, ¿no?, cuando aparece de nuevo la tentación de masturbarse frente a los impulsos sexuales que vuelven a renacer en él. Entonces aparece en él ese combate represivo entre la libido, ¿no?, que tiene ese nuevo renacer, pero que estaba reprimida, y la represión también de la tentación de masturbación. Y ahí es cuando aparece la angustia. Eso se transforma, ese conflicto entre la libido y la represión, en lo que produce la angustia. Eso hizo renacer los castigos con los que se le había amenazado en años anteriores. Es decir, tanto su dificultad para dormir como las alucinaciones que tenía y las pesadillas que tenía eran ya síntomas, ¿no? Síntomas para resolver ese conflicto entre la libido, entre los deseos inconscientes, deseos infantiles, reprimidos, sexuales, y la censura, la represión, la parte preconsciente del aparato, que ya no quiere saber nada de eso, ¿no? Ese conflicto es el que da lugar al sueño, pero también en este caso, como vemos que ya son casos patológicos, personas que estaban enfermas, dieron lugar a esos síntomas, al delirio, a la alucinación, a la pesadilla, al insomnio, porque el insomnio es una dificultad de conciliar el sueño, es porque tiene miedo a soñar, tiene miedo a esos deseos inconscientes que se expresan tan intensamente, ¿no? En el caso de este niño, que había de nuevo es como un florecer de su sexualidad, ¿no? Bueno, saludamos aquí. Cuánta gente. Alice Gar, Abelardo Sandoval, Adrián Suárez, Isabel Garza, Drossel Nímez, José Ramón Fernández Morgade,
Javier Ledesma, Luis Miguel Lozano, Ricardo CM Calvo, Laura Gómez, Maruski Perdomo, Jorge Plaza, Pedro Morena, Leandro Briccioli, Manuel Valencia, Alicia Cristina Domínguez, que dice: hola Virginia, ¿cómo estás? Muy interesante. Cecilia Cabanillas, Dolores Alerpú, Juan José Costa, Iván Alcaide, Abel Jorge, buenos días desde Argentina, Roberto Sachasela y Juan José Jiménez Ávila. Hola a todos, gracias por estar ahí. Manuel Sánchez. Sueños de angustia. Preguntas. De los sueños estos de angustia de pequeños, ¿le puede venir luego a las personas una depresión? Hay enfermedades que se inauguran con un sueño. Que debutan con un sueño. Hay enfermedades, sí. Pero, claro, porque el inconsciente funciona siempre. Es decir, somos 100% del tiempo inconscientes. Y la conciencia funciona a veces, o el preconsciente. A veces se enciende y a veces se apaga, preconsciente. Pero el inconsciente está al 100% del tiempo. Es decir, son como dos vidas que tenemos. Una vida inconsciente y una vida consciente. Pero claro que la depresión o la enfermedad, el síntoma, se produce en ese conflicto entre una vida y otra vida. Entre la vida de nuestros deseos inconscientes y la vida preconsciente, que tiene que ver, que ya incluye la realidad, que incluye la censura, ¿no? Que incluye la represión de eso inconsciente. Entonces ahí, en ese conflicto entre los dos mundos, entre nuestras dos vidas, se produce la enfermedad. Entonces siempre tiene que ver con el deseo inconsciente, claro, con ese deseo inconsciente que en el sueño encuentra su manera de expresarse, de forma disfrazada en el sueño. Pero sí, claro, cualquier enfermedad, una depresión también, va a tener que ver con ese deseo inconsciente que intenta expresarse en los sueños. Que puede ser una enfermedad, puede ser de otra manera, por ejemplo, unas anginas o cualquier otra cosa. Unas anginas es una enfermedad orgánica, ¿vale? Pero que ya hemos dicho en el curso de depresión, dijimos que para que se dé la enfermedad orgánica, o que siempre que tenemos una enfermedad orgánica, vemos que ha habido antes una depresión del sistema inmunológico, que es la otra cara de la moneda de la depresión psicológica. Es decir, está la depresión y por una parte se deprime el sujeto psíquico, por otra parte se deprime su sistema inmune, su sistema de defensas. Entonces, claro, para que uno se enferme de anginas o de un virus o de... Un catarro o cualquier cosa de eso. Ha habido una depresión. O sea, ha habido un choque de lo que... Por ejemplo, ha habido una conversación, te lo estoy comentando porque es que hace 3 días vi a mi hija, que llevaba 1 año y medio sin verla. Ajá. Y ahora me ha mandado un WhatsApp y me dice que está mala. Entonces, ella estaba con las ideas de su padre y yo le conté las mías. Ajá. Entonces, está en la cama. Ajá. Y creo que es que ella está barajando las dos cosas y de pronto ha caído enferma. Ajá. ¿Puede ser posible esto? Puede ser, pero tendría que hablar ella. Tendríamos que escucharla a ella para ver cómo es en ella, ¿no? Porque puede ser una elaboración. A veces la enfermedad es una manera torpe de sentir el cuerpo, dice Menasa. Es una forma de elaborar también, pero de elaborar la mortalidad. Que claro, cuando hay padre y madre, cuando no es solo uno, cuando no es solo madre y hay padre, eso nos indica que somos mortales, porque provenimos de madre y de padre. En ese sentido, claro, cuando uno, frente a su mortalidad, en vez de aceptar, que sería la tristeza, siento un poquito de tristeza y ya está, pero me acepto como mortal, me acepto hijo de padre y de madre. Siento tristeza y luego la tristeza se desvanece. Pero cuando no acepto mi mortalidad es cuando me deprimo. Es cuando digo, no quiero renunciar,
no quiero perder mi ilusión de inmortalidad, no quiero perderla. Entonces me identifico a lo perdido, que es lo que pasa en la depresión, me identifico con el objeto, ¿no? Y ahí se deprime un poquito mi sistema inmune y ahí me enfermo. O sea que puede ser lo mismo en una que en la otra, puede ser que haya depresión por medio. Sí. Y por eso una opta por no relacionar con la otra persona, en este caso la pequeña, y la segunda, la que hay enferma. Puede ser. Pero tendríamos que hablar, porque eso es la interpretación para ti, que es la que estás hablando y la que estás trayendo el caso. Luego después habría que ver qué dicen ellas, qué dice cada uno, porque esto siempre, el psiquismo depende, es de quien lo dice, ¿no? Hay que ver si se trata de una depresión o si es otra cuestión. Pero bueno, siempre que hay una enfermedad orgánica ha habido una depresión mayor o menor del sistema inmunológico previa para que la persona se enferme. Entonces, si uno se enferma de un catarro, de un resfriado, tiene que pensar, uy, estaré negando mi mortalidad. Que no te puede entrar simplemente un virus y que te enfermes. Bueno, pero para que entre el virus... Pero esto es contagioso, una persona que ha estado No. contigo en cierto... Pero mira, ni las enfermedades más graves, ni el SIDA, ni el virus del VIH, cualquier persona que se expone a él se contagia. Sí, pero son pocas las excepciones. No, una persona que no esté deprimida no se contagia. Hay prostitutas, no sé si es en Tailandia o no sé dónde, que son inmunes al VIH, que mantienen relaciones sexuales sin preservativo y nunca se contagian. Que depende del sistema, que el contagio no depende del elemento externo. Por supuesto tiene que estar el virus, si no, no te contagia. Pero depende de la capacidad de tu sistema defensivo de tu cuerpo para protegerte del virus. Pero de todos los virus, desde un virus de estos graves hasta un virus de un resfriado, de un catarro, de la gripe. Sí, esto está claro. Por eso no se Hay contagia. personas que se enferman por cada cosa que pasa y hay otras Que no se enferman. pues, no, que no se enferman, o que se enferman una vez Se cada enferman 5 una vez años. cada 5 años, claro. Eso es estar preguntando por la regla, porque la regla me parece que te entra algo y te infecta y ya está. Si te entra algo es porque ya tu sistema inmune no estaba protegiéndote bien frente a ese agente externo. O no lo ha podido eliminar, porque si no puede entrar, pero el sistema inmune lo elimina. Igual que con las células tumorales. Las células que en nuestro cuerpo están mutadas, que todos los días pasan en nuestro cuerpo que tenemos células tumorales, células mutadas. Pero nuestro sistema inmunológico, si está bien, ¿no? Está sano, está como tiene que estar, las elimina. Incluso las células se autoeliminan con la apoptosis celular. Se matan a favor de que el organismo siga funcionando saludablemente. Pero claro, ya cuando algo falla en el sujeto, porque el sujeto es psique y soma, es psiquismo y cuerpo a la vez. Entonces, cuando algo falla en el sujeto, falla también sus mecanismos de limpieza corporal, celular, falla todo. O cuando el sujeto está enloquecido, también sus células se enloquecen. No es solo que, como si el psiquismo estuviera en el cerebro, no, el psiquismo está en todo, todo está tocado por nuestro psiquismo, por nuestra sexualidad. Vamos a ver. Todo lo que nos pasa es nuestra sexualidad, esa es nuestra sexualidad. O sea que el concepto que tiene, en este caso, que es lo que yo te comentaba. Por ejemplo, mi hija venía agresiva contra mí, chin, 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 y se marchó suave. Ajá. Entonces eso es lo que ella luego empezó a pensar y al día siguiente mala. Puede ser. Y a mí me pasó lo mismo. Bueno, pues también fue una manera de elaborar esa situación. Otra hubiera sido teniendo una sesión de análisis, por ejemplo. ¿Vale? Digo, fue esa manera de elaborar quizá esa conversación que seguramente que está interminable, que tiene que Sí, no, sí. elaborando. Fueron 5 horas, pero aún nos falta. Nos falta porque son 1 año y medio sin vernos, entonces... Claro, pues tan día ahora. No, cuesta mucho. Pero es eso, el choque de la pequeña, por ejemplo, opta por apartarse,
esa no se pone mala, que es como yo, de que no se pone mala, pero está rápido pilla las anginas. Ajá. Y yo creo que es la defensa que tiene en contra de no aceptar lo que el padre le ha dicho y lo que yo le estoy poniendo de otra manera. Es como si no lo tragara. Ajá. No lo tragara porque el cuerpo dice, esto no es así. Ajá. Y ya viene la garganta. Ajá. Ujú. O sea que puede ser. Puede ser. Esa puede ser una posible explicación, pero insisto que habría que escucharle a ella para ver qué posición psíquica está adoptando ella frente a ese conflicto, ¿no? Frente a ese conflicto que le puede generar que ella pensaba que las cosas eran de una manera y ahora le llega una información y dice, ah, pues no eran como yo pensaba las cosas. Siempre es un... ¿no? Entonces, ¿qué posición adopta ella? ¿Es una posición melancólica o es una posición histérica o es una posición... Para decirlo ya tendríamos que escucharle a ella. Ella lo que me dijo es que yo era su madre, que aceptaba como que era parte de su familia y que me habían replegado y que ella quería tener contacto conmigo. Ajá. Que no podía aceptar que yo fuera tan mala. Ajá. Y quería ver otra cosa. Y entonces el choque ese es lo que le ha dado por la garganta y a mí por un ataque de ansiedad que me dio antes de ayer. Ajá. Vamos, pienso yo que será esto. Pues, Porque no es normal. Simplemente por hablar. Y querer hablar, porque nos pedía hablar. claro. Más preguntas, Diana. No te quedes con dudas. A ver, Sí. el insomnio ha dicho que es miedo a la angustia. Miedo a soñar, en muchos casos. Puede haber otras ¿Pero causas de insomnio. por qué no se duerme? ¿Por el miedo? Miedo a soñar, a esos deseos inconscientes que durante la noche Entonces- hacen su aparición. La angustia en ese caso es buena. La angustia es una señal, no es buena ni mala. Es algo con lo que tenemos que convivir. En cuanto al insomnio, ¿no? Claro. Está padeciendo ese miedo y no duerme. Sin embargo, si tuviera manifestada la angustia, pues se despertaría, le provocaría un shock fuerte, ¿no? Y luego ya descansaría, digo yo. Bueno, lo que pasa es que no es que el sueño resuelva la angustia, es que hemos dicho que la persona está angustiada y por eso tiene pesadillas. ¿Ves? Hay una cuestión con la angustia que tiene que resolver, que tiene que trabajar en análisis, porque si ya la angustia la está padeciendo, porque la angustia es algo que todo el mundo tiene, o sea, no es nada malo, es una señal, ¿no? Pero claro, es una señal que cuando uno no entiende, cuando no atiende a su señal de la angustia, ¿no? Cuando no conversa o no hace nada con eso, puede llegar a afectarte hasta tal punto de enfermarte de angustia, de neurosis de angustia, ¿no? Entonces, claro, es una señal cuando uno está en análisis, la angustia es una señal, ¿no? Y te dice, mira, que te tienes que preparar, que tienes que ir a un examen, que tienes que ir al trabajo y hacer no sé qué. Es bueno que te angusties un poquito para ponerte en acción, para ponerte a trabajar. Pero cuando sobrepasa cierta cantidad o cuando uno ya la siente en el cuerpo, siente palpitaciones, siente que le falla la respiración, siente que no sé qué, ya es un ataque de angustia, ¿no? Pero que vamos, que en parte un poquito de angustia es bueno, lo mismo que un poquito de estrés. Es normal, claro. Es bueno Es productivo. para el organismo. Es productivo para el sujeto, para la Parece que vida. te activa. Te activa, claro, Te motiva. claro. Dicen los textos que es el único afecto, la angustia, es el afecto verdadero por antonomasia y que de la angustia nacen, los otros afectos son colores de la angustia. El miedo, todos los afectos restantes, pero que la angustia es como vital. Creativa, incluso siempre antes de la creación,
de pintar un cuadro, de escribir un poema, de bailar, hay un poco de angustia. ¿Ves? También para la sublimación es una señal. Siempre hay angustia, siempre. Que si vas a pintar, yo que he hecho cosas de artesanía, de primeras piensas que el pincel no vas a darle la pincelada que tienes que dar y que no vas a hacer el dibujo que tienes que hacer. Y que con seguridad dices, igual no me sale bien, pero luego ya empiezas y ya ves que todo va saliendo. Pero es porque te retraes, porque no sabes lo que vas a hacer con el pincel. Y con el pincel ni con la mente si te va a generar lo que realmente tienes que poner en lo que estás haciendo. Claro, porque realmente es la mano la que lo hace. Por eso. Tú no tienes que hacer nada, es tu mano que se pone y lo hace. Por eso quizá a lo mejor lo que me pasa a mí ahora es que cuando cojo el pincel empieza a temblar la mano y no puedo pintar. Ajá. Y antes yo era bastante, se me daba bastante bien. Una inhibición. Freud tiene un texto que es Inhibición, síntoma y angustia, donde explica perfectamente cómo la angustia funciona tanto en las inhibiciones como en los síntomas. O sea que la angustia es la que me corta a mí tener la destreza como antes con el pincel. Ah, Ya. A raíz de 10 años más o menos, yo ya no he podido pintar. ajá, Y anteriormente me salía todo solo. ajá. O sea que si me quito la angustia yo puedo coger y volver a pintar otra vez. Claro. Sí, si aprendes a gestionar la angustia, porque quitar, hemos dicho que quitar no se puede, pero ya uno se las arregla con su angustia de otra manera. Sí, porque a mí el pintar, el hacer cosas de manuales, me relaja un montón. Ajá, claro. Y entonces veo cualquier cosa y de lo que me imagino, lo que hago y lo que se me ocurre, al final saco lo que no me creo que me está saliendo. Claro. Pero eso me da una satisfacción muy grande. Claro. Que me imagino que tú te pintas, te ocurrirá lo mismo. Claro. O sea que si me reduzco la angustia, yo ya podré volver a hacer lo que yo hacía antes. Claro. Una artista frustrada. Sí, en cierta forma es así. Pero bueno. Bueno. Muy bien, pues dejamos aquí por hoy y el próximo día vamos a hablar del proceso primario y el secundario, la represión. Vamos a entrar a estudiar bien el tema de la represión y del proceso primario y secundario. ¿Vale? Bueno, pues muchas gracias a todos y continuamos el próximo martes. Gracias, buena semana.